Bien, muchísimas gracias a todos por unirse. Bienvenidos a todos a nuestra clase de finanzas internacionales. Y el día de hoy vamos a tener dos exposiciones más, dos exposiciones pertenecientes al tercer parcial. Y antes de comenzar, aviso para todos, esta semana tuvimos que haber entregado el mapa conceptual de mercado de divisas. Si no lo hemos logrado entregarlo, si no lo logramos entregar antes del día 7, al final del día, está abierto ahora mismo para que podamos entregarlo. Entonces, sea después de la clase, que puedan subir sus archivos o tienen todo el día hasta las 11 de la noche para poderlo hacer. ¿Ok? Eh, ¿Qué más? Listo, pues vamos comenzando con nuestras exposiciones del día de hoy y si nos queda tiempo revisaremos algún tema corto nuevo para nuestro tercer parcial. Adelante. Bien, pues nosotros les vamos a exponer los mercados de derivados de Mexder. Nuestro equipo está conformado por Dulce Jacqueline, Rodolfo Mata, Gerardo Porras y yo, su servidora, Noeli Carranza. Mexder es una experiencia previa de productos financieros derivados en México, demostró la existencia de una demanda real de estos instrumentos financieros para controlar riesgos y administrar portafolios. También puso en evidencia la necesidad de contar con un mercado organizado como mecanismos prudenciales, consistentes y confiables, adecuada información, base de equidad para todos los mercados y participantes, así como la utilización de mecanismos de enlace entre los distintos mercados. Algunos de sus objetivos de desarrollo financiero son establecer condiciones para una mayor competitividad financiera internacional, desestimular la migración de capitales mexicanos a otros mercados, lograr un balance adecuado entre importación y exportación de servicios financieros, diversificar y flexibilizar los instrumentos disponibles para el sector financiero mexicano, atraer la participación de intermediarios e inversionistas extranjeros, desarrollar y facilitar la capacitación de mecanismos de administración de riesgos, generar instrumentos de cobertura para empresas no financieras y crear condiciones de complementariedad con productos listados del OTC. Algunas condiciones para la implementación son promover el crecimiento y diversificación del mercado de productos estructurados listados en la Bolsa Mexicana de Valores, crear un mercado de acciones y futuros listados con toda la infraestructura necesaria para su adecuado funcionamiento, de acuerdo a los rigurosos estándares internacionales para los mercados de derivados. Y por último, crear un mercado para la operación OTC de contratos hechos a la medida para inversionistas institucionales. Bueno, los estándares internacionales tenemos, por ejemplo, la cámara, que es establecer una cámara de compensación centralizada, la liquidación, que es modernizar el sistema bancario de pagos, la regulación, que es homologar los estándares internacionales de regulación, y también tenemos la intermediación, cultura de derivados, nivel de riesgo, evaluación, posiciones límites, certificación y la tecnología. Algunos de los antecedentes históricos. ¿Puedes cambiarme, por favor? Gracias. Uno de los antecedentes históricos de esto fue que entre 1994 y 1997 se lograron significativos avances, tanto en aspectos estructurales y regulatorios como en la generación de las bases que permitían un mejor desenvolvimiento en el mercado. Bueno, uno de los logros preliminares fueron también la centralización de los
procesos administrativos y de liquidación de todos los títulos de negocio en el mercado de valores, la evaluación diaria de instrumentos de capital y de deuda, el proyecto de constitución de Mexder como la bolsa de productos derivados y de asigna, compensación y liquidación como la correspondiente en cámara, entre algunos otros logros. La etapa preconstitutiva, reglas, el 31 de diciembre de 1996 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reglas a que habrán de sujetarse las sociedades y fideicomisos que participen en la constitución y operación del mercado de productos derivados cotizados en la bolsa. Y bueno, en el marco prudencial, adicionalmente al 26 de mayo del 97, la Comisión Nacional Bancaria de Valores publicó las disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetarán las opciones, los participantes en el mercado de futuros y opciones cotizados en la bolsa, mediante el cual se establecen las atribuciones y facultades de supervisión y vigilancia de la misma, de la Cámara y de las propias autoridades. La reglamentación, a partir de los documentos normativos emitidos por las autoridades financieras, se acuerdan los proyectos de reglamentación interior de Mexder y Asigna, así como los manuales operativos, de acuerdo con las facultades autorregulatorias otorgadas a la Bolsa y a la Cámara. Se definieron normas de operación, procedimientos para la admisión de socios, procesos arbitrales y disciplinarios, mecanismos de auditoría, sanciones por incumplimiento, así como el ámbito de competencia para la supervisión y vigilancia por parte de Mexder y Asigna. Los estatus corporativos de Mexder, bueno, en calidad y en sociedad anónima de capital variable, la estructura del capital, la integración, atribuciones del consejo de administración, las responsabilidades del presidente del consejo, del director general y de los comités, así como establecer la organización corporativa de la Cámara en calidad de fideicomiso con las atribuciones y responsabilidades de las distintas instancias de gobierno. De las juntas informativas, en Mexder hubo 3 juntas informativas en los cuales principales centros financieros del país como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en las cuales se dieron a conocer las oportunidades y requisitos para participar como socios de las 2 instituciones. ¿Le puedes cambiar? Gracias. El fideicomiso de las aportaciones, el 10 de julio de 1997 se constituyó un fideicomiso en Bancomer para recibir las aportaciones para adquirir los asientos de Mexder, y el 16 de junio se abrió el fideicomiso para realizar aportaciones destinadas a adquirir los certificados de Asigna. La demanda por asientos de Mexder superó las expectativas y se acordó ampliar la oferta a 192 asientos, integrándose una lista de espera de socios potenciales. Las juntas preconstructivas, el 27 de junio se efectuó la primera junta preconstitutiva de Mexder, en la cual se definió la estructura corporativa, cuyo órgano rector de la Asamblea de Accionistas representaba un consejo de administración, secundado por 6 comités: ejecutivo, normativo, de auditoría, de certificación, técnico y de admisión, el disciplinario y el arbitral, y de la Cámara de Compensación. El régimen jurídico. Reglas que hay que sujetarse de la sociedad de fideicomisos que intervengan en el establecimiento y la operación del mercado de futuros y opciones cotizados en la bolsa. Disposiciones de carácter prudencial a las que se sujetará en sus operaciones los participantes del mercado de futuros, opciones cotizados en la bolsa, reglamento interior de Mexder, así como los estatutos, manuales de procedimientos y otras disposiciones autorregulatorias, y
las leyes y disposición que aplica el sistema financiero mexicano. Bien, profe, pues ahorita les vamos a presentar un video. Permítanme un momento. Recuerden poner la marquita de compartir audio. No se escucha, ¿verdad, profe? No, no se escucha. Hay que dejar de compartir y cuando vayamos a compartir hay un cuadrito que dice compartir sonido de la computadora. Hay que seleccionarlo para que se pinte, que haga un checkmark y ya con eso ya se va a escuchar. Pero, ¿cuadrito en qué parte? Abajo a la izquierda. Como cuando pones seleccionar, no sé, la opción. ¿En YouTube o en...? No, aquí mismo cuando le pones compartir, ya lo ves que le pones compartir pantalla. Ajá. Antes de que le pongas aceptar, a la Ajá. derecha, abajo, perdón, a la izquierda, abajo, hay un Ya. cuadrito que dice compartir sonido. Sí, ya. Este. Ahora sí se escucha. Hola, mi nombre es Janet y junto con mi compañero Hugo hablaremos del mercado de derivados. Se le llaman productos derivados a un conjunto de instrumentos financieros, los cuales a su precio se derivan, es decir, varían dependiendo del precio de otro bien que se llama subyacente o de referencia. Los productos derivados se clasifican en diversas formas. Derivados de acuerdo al tipo de contrato involucrado, opciones, forwards, contratos por diferencia y swap. Y tenemos otras clasificaciones. Por su subyacente se dividen en financieros,
que son tasa de interés, inflación, valores cotizados en bolsa o no financieros, oro, plata, maíz, petróleo, generalmente bienes básicos llamados también commodities. Un commodity es un producto físico como metal, producto agrícola, etcétera, sobre el cual se contratan futuros y opciones. Algunos ejemplos de commodities: productos agrícolas como el maíz, algodón, soya, trigo, metales como el oro, plata, aluminio, cobre y platino. Según el activo subyacente involucrado, derivados financieros, derivados no financieros, derivados según la finalidad, derivados de cobertura, derivados de arbitraje, derivados de negociación. Los derivados surgen como resultado de la necesidad de cobertura que algunos inversionistas tienen ante la volatilidad de precios de los bienes subyacentes. El MEXDER es la bolsa de futuros y de opciones diferente e independiente a la Bolsa Mexicana de Valores, la cual provee las instalaciones y servicios necesarios para cotizar y negociar contratos estandarizados de futuros y de opciones. Los contratos son estandarizados porque todos los contratos son iguales, la única variable es el precio. El objetivo primordial de los derivados financieros es que sirven para cubrir o eliminar riesgos financieros y disminuir la incertidumbre o inseguridad económica que prevalece en épocas en donde la economía de un país no es estable. En México, los participantes del mercado son la bolsa, MEXDER, Asigna, los socios liquidadores, operadores y formadores de mercado. Las características de los instrumentos financieros derivados que se negocian en bolsa son características predeterminadas, las cuales no pueden ser modificadas respecto a su fecha de vencimiento, monto del subyacente amparado en el contrato, condiciones de entrega y precio. MEXDER y su Cámara de Compensación Asigna son entidades autorreguladas financieras. Para operar en el mercado mexicano de derivados, MEXDER, se debe contactar a un operador o socio liquidador, a través de los cuales se abre una cuenta denominada cuenta MEXDER. Mi compañera Janet y su servidor agradecemos el tiempo de su atención. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Y profe, pues eso fue todo de nuestra parte. Ok, antes de que se vaya, o bueno, más bien antes de cerrar su tema, ¿a qué conclusión llegan con esto del mercado de derivados? ¿Funciona, no funciona? ¿Es una buena opción? ¿Cuál es la conclusión al final? ¿Lo estás oyendo? ¿Opinan que nos falta en México más mercado de derivados o estamos bien? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay conclusión o no hay conclusión? Bueno, profe, como lo vimos en la exposición y en el video, Ajá. MexDer es un mercado de derivados de valores de México, la cual ofrece pues contratos a futuro y contratos de opción, creo, Ujú. que son instrumentos que permiten fijar hoy el precio de ya sea de compra o de venta de un activo financiero. Ok, es prácticamente lo que vimos la sesión pasada con nuestros compañeros, ¿verdad? En cuanto a las opciones y futuros, que veíamos que en el caso de unos están ya fijados, los contratos ya vienen, digamos, preestablecidos con ciertos montos, ciertos plazos, y en el otro los plazos son, digamos, más a la medida del cliente, ¿no? Si el cliente quiere fijarlo a determinado plazo o a determinado monto, pues se puede hacer, ¿no? Esa es la diferencia como entre un futuro y un forward, ¿no? Bien, bueno, anden pues. Muchas gracias al equipo que nos presentó el mercado de derivados. Y vamos entonces ahora con nuestro siguiente equipo. Creo que es el último equipo que tenemos para exposición, ¿correcto? Sí, profe. Ah, muy bien. Adelante.
Bueno, nosotros somos el último equipo. Nuestro tema nos tocó paridad de tasa de interés. Nuestro equipo está conformado por Ariana Cerón, Axel Amaury, Cristina Alejandra y yo, Fabio Daniel. ¿Qué es paridad de los tipos de interés? Es una teoría económica que establece que el diferencial de tipos de interés entre dos países es igual al diferencial que existe entre los tipos de cambio actuales y futuros. La paridad de tipo de interés representa un estado de equilibrio en el que el beneficio esperado expresado en divisa nacional es el mismo para activos denominados en divisa nacional y activos denominados en divisas extranjeras, de riesgo y plazos similares, siempre que no se haga arbitraje. Básicamente lo que establece es que sí existe una diferencia positiva en los tipos de interés. También la tendrá que haber en los tipos de cambio, de manera que el tipo de cambio futuro sea mayor que el que existe en la actualidad. Por lo tanto, en el país con mayor tipo de interés, su moneda se debe depreciar en el futuro. La teoría de paridad de interés parte de varios supuestos como base, por ejemplo, la movilidad del capital y la sustitución perfecta. El capital de los inversores puede ser cambiado entre activos nacionales y extranjeros con facilidad dentro de la movilidad del capital. Y los activos nacionales y extranjeros de riesgo y plazos similares son totalmente sustituibles entre sí dentro de la sustitución perfecta. Partiendo de estos supuestos, un inversor elegirá la inversión en activos con mayor beneficio esperado, sin importar si es nacional o extranjero. Esto no quiere decir que un inversor extranjero y un inversor nacional obtenga un beneficio equivalente, sino que cada inversor obtendrá un beneficio equivalente, sea cual sea su decisión de invertir en un activo nacional o extranjero. La paridad de los tipos de intereses analíticamente. La diferencia entre los tipos de interés será igual a la diferencia entre los tipos de cambio, por lo que la fórmula para calcular el periodo del futuro del tipo de cambio será la siguiente, siendo el spot el tipo de cambio actual entre ambas monedas del mercado doméstico y el extranjero. Pues aquí se muestra la fórmula abajito. No, ya le puedes cambiar. Gracias. Según la teoría de paridad de tipos de interés, se puede dar varias situaciones que veremos a continuación. Paridad de tipo de interés descubiertas y paridad de tipo de interés cubiertas. Paridad de tipos de interés descubierto. Cuando se cumplen las condiciones de no arbitraje sin el uso de un forward, o lo que significaría como un contrato a plazo, para protegerse de la exposición al riesgo cambiario, se dice que la paridad de tipo de interés es descubierta. El tipo de cambio entre la divisa nacional y la divisa extranjera ajustará el beneficio de forma que la rentabilidad en divisa nacional de los depósitos en divisa nacional serán iguales a la rentabilidad en divisa nacional de depósitos extranjeros. La paridad descubierta de tipo de interés ayuda a explicar la relación con el tipo de cambio spot a través de la siguiente ecuación.
Bueno, tenemos representada la ecuación y en la parte de abajo lo que significa cada símbolo. En E, entre paréntesis, ST más K, quiere decir que es el tipo de cambio spot, futuro esperado al tiempo. Y bueno, que sería entonces aquí T más T. K es el número de periodos en el futuro desde el tiempo. ST es el tiempo de cambio vigente en el momento de tiempo. Y la IN es el tipo de interés nacional y E es el tipo de interés en el extranjero. Paridad de tipos de interés cubierto. Al contrario que en el caso anterior, cuando se cumple la condición de no arbitraje, junto con el uso de un forward para cubrirse, lo que sería un hedge, de la exposición del riesgo cambiario, se dice que la paridad de tipo de interés está cubierta. El beneficio esperado seguirá siendo el mismo para activos de riesgo y plazo similar, sin importar si están denominados en divisa nacional o en divisa extranjera. La paridad de tipo de interés cubierto relaciona el tipo de cambio futuro a plazo o forward y los tipos de interés, a diferencia de la paridad de tipo de interés descubierto que relacionaba el tipo de cambio spot al contado y los tipos de interés. La siguiente ecuación representa la paridad de tipos de interés, donde FT es el tipo de cambio a plazo al tiempo, ST es el tipo de cambio spot vigente en el momento de tiempo, y la rentabilidad de los depósitos denominados en divisa nacional, 1 más IN, o bueno, que sería, me parece, el interés, es igual a la rentabilidad de los depósitos denominados en divisa extranjera. Que tenemos entonces el tipo de cambio a plazo de tiempo sobre el tipo de cambio spot vigente en el momento por 1 más IE, que habíamos visto en la diapositiva anterior. Paso 2 diapositivas, perdón. A continuación les vamos a presentar un pequeño video. Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre la paridad de las tasas de interés. ¿Quién les habla? Cristian Fabián Mejía Martínez, estudiante de noveno semestre de Administración de Negocios Internacionales de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN. Ahora bien, ¿en algún momento han escuchado hablar de este tema? ¿Conocen qué es la paridad de las tasas de interés? Para empezar, primero debemos apropiarnos del concepto y para esto debemos conocer cada uno de los términos. Paridad. Este concepto hace referencia a la similitud, semejanza o equivalencia entre dos o más cosas. En el tema hace referencia a la relación de una moneda o divisa con otra. Ahora bien, lo siguiente es conocer qué son las tasas de interés. En términos sencillos, una tasa de interés es un arriendo por usar un dinero, al igual que en una casa. Periódicamente debes pagar por usarla. Pues ya, al conocer estos términos, podemos definir la paridad de las tasas de interés como una teoría que describe la relación entre tipos de cambio entre divisas y otros tipos de intereses. Para que pueda operar la paridad de las tasas de interés, un país necesita, primero, un régimen cambiario de libre rotación, segundo, un mercado de dinero líquido y eficiente, tercero, una cuenta de capital abierto y un sistema financiero sólido, y cuarto, una moneda que se cotice en el mercado futuro. La paridad de la tasa de interés se limita a activos libres de riesgo, como los certificados de tesoro, los CETES, los depósitos en bancos asegurados y entre otros. En este caso, el riesgo es igual a la cantidad de rendimiento y la liquidez es la facilidad de venta con lo que se vende un precio o un activo.
Y pues eso fue todo, profesor. Muy bien, Cristi, muchas gracias. Bien, y como conclusión, ¿qué es esto de la paridad de tasas de interés? A ver, digamos ya puesto en castellano, en palabras más entendibles. Toin. ¿Quién sabe, va? Levante la mano si está difícil. Levante la mano los que están despiertos. Maldita sea, nomás 3. No, Sí, sí estoy estamos despiertos, despierta. profe. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Dije, no, pues ya estábamos bien dormidos, sin a gusto. Ok, levante la mano el que entendió qué es la tasa, eso de paridad de tasas de interés. ¿Puede o no ser del equipo? Ya, se le baja. Ariadna, ¿sí entendimos qué es la paridad de tasas de interés? A ver, cuéntanos, ¿qué es? Bueno, más o menos, profe. No estoy así 100% No, segura. aquí no vamos a juzgar a nadie. Nomás queremos saber si entendimos. Pues yo le entendí que es algo equivalente, pero diferente. O sea, siempre va a haber algo que las distinga a los países que estén relacionados con la tasa de interés extranjera. Entonces, pues eso fue más o menos lo que yo entendí. Que siempre va a haber una diferencia que ver entre cada país. Ok, más o menos, poquito sí. ¿Alguien más? A ver, del equipo, ¿entendieron lo que expusieron? Se vale decir que no, ¿eh? Aquí no estamos para juzgar. No. No entendí, profe. A ver, Axel. Sí, profe. A ver, explícanos las fórmulas. ¿Se puede o no se puede? No, la verdad, bueno, pues ahí está la fórmula, pero bien, no sé cómo interpretarla. De hecho, en cuanto a lo de, pues lo de la paridad del tipo de tasa de interés, Ajá. pues ya había entendido que es como pues, tiene relación con el tipo de cambio. Ok. Pero A ver, ¿quién está con la presentación? ¿Nos puede ayudar a mostrar la slide, donde está la fórmula, porfa? La que sea. Es más, la de sin cobertura. Axel, ¿qué significa que tenga o no cobertura? que sea válido. Ok, bueno, no importa. Muy bien, muy bonito. Esa. Fabulosa, hermosa. Hermosa la fórmula, la ecuación, ¿no? Vamos a empezar por las piedritas. ¿Qué significa paridad? Vamos viendo. ¿Qué entendemos por paridad? Lo que sea, lo que sea. Nomás queremos despertar ahorita. ¿Qué es paridad? Pues pareja, ¿no? Pareja Al mismo, a la par. a la par, que está pareja la cosa, que eso, ¿no? Sí, tal cual, eso es paridad. Que lo mismo que tengo aquí, lo tengo acá. Igual. ¿Qué es una ecuación? Una fórmula. Una fórmula, algo que no está, que de un lado tengo que resolver lo que hay del otro lado, ¿no? Bueno, la paridad, como ya dijimos, que es lo mismo que tengo aquí, que es lo mismo que tengo acá, lo vamos a resolver con esta ecuación o con esta fórmula, que además de todo es una igualdad. ¿Se acuerdan por allá en prepa que nos volaron los sesos diciéndonos y hablándonos sobre las igualdades? Que lo que tenías del lado derecho tiene que ser lo mismo que tienes del lado izquierdo. ¿Sí se acuerdan más o menos como eso? No. No. Sí, No. profe. Sí, más o menos algunos, ¿no? Como que hay medio algunos recordemos el tema. No significa que sepamos cómo resolver una igualdad.
Simplemente que sabemos que algún día lo estudiamos y pues ni modo, tuvimos que aprender para pasar, ¿no? Y por eso estamos hoy aquí en nuestro último semestre. Muy bien. Bendito sea el Señor, que todas las cosas son más fáciles, ¿no? Pero llega la situación de tocar la paridad de tasas de interés, ¿no? Alguien que nos pueda ayudar a resolver, entender, deja tú a resolver, a entender qué es esta ecuación. La de la paridad descubierta de tipos de interés. Válgame. No va, no hay nadie. Bueno, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre hacer esta fórmula? Es no entendible por ningún lado. Sin embargo, la paridad de tasas de interés, como ya lo dijimos, paridad es que tengo lo mismo de este lado y tengo lo mismo de este otro lado. Si estoy hablando de una paridad de tasas de interés, significa que tengo la misma tasa de interés de este lado que de este otro lado del igual. Es una igualdad. Por ejemplo, lo que tienes como 1 más IN debe ser igual al chorizo que tienes del otro lado. ¿Qué es lo que tienes 1 más IN? Eso es el interés o la tasa de interés que tienes nacional. ¿Ok? Y del otro lado de la ecuación es la tasa de interés que tienes en el extranjero. ¿Ok? Eso es, digamos, la base. O eso va a ser, en pocas palabras, o lo rapidito para entender la paridad de tasas de interés. Lo que yo tengo de un lado es el interés que yo puedo ganar en una inversión en México, en este caso, porque nosotros somos mexicanos, estamos en México y tal, en México debe ser igual a lo que yo voy a invertir o al rendimiento que yo voy a tener si hago una inversión equiparable, vamos a suponer, en Estados Unidos. En ambos casos, el rendimiento debería ser igual. Del lado izquierdo, en el lado nacional, pongo mis pesos en un banco a funcionar a una tasa de interés nacional y esa va a ser, digamos, toda mi fórmula del lado izquierdo. ¿Ok? El 1 más IN. Significa mi monto o mi capital mexicano en pesos puesto a funcionar a una tasa de interés mexicana. ¿Ok? Y del otro lado, significa que cuando yo convierta ese mismo monto de pesos mexicanos a dólares, y luego esos dólares los voy a poner a funcionar en un banco americano a una tasa de interés americana, ¿sí? Los pongo a funcionar durante un año, que es el mismo año que voy a tener mi inversión mexicana, ¿ok? Los pongo a funcionar a un año, los dejo ahí metidos en el banco durante un año. Después de un año, voy, reclamo mi dinero más mis intereses y luego los voy a convertir a pesos mexicanos. Al final del plazo, las dos inversiones me tienen que dar exactamente el mismo rendimiento. ¿Okay? ¿Eso gracias a qué? Eso gracias a al cambio o al tipo de cambio, pues que va a estar cambiando constantemente, ¿no? Por eso, recién en su presentación, al inicio de su presentación, mencionan que aquí juega un papel importante el tipo de cambio, porque el tipo de cambio va a ajustar las tasas de interés, ¿sí? Si te regresas un poquito, por ahí por lo que nos comentaba Cristi, mira, regresate como a la diapositiva 5 más o menos. Ah, exactamente ahí. Sí. No, una más. Dice aquí, por eso aquí tienen ustedes una balanza. ¿Sí? Esa imagen es una balanza, obviamente, y por eso la tienes ahí, ¿no? Dice, básicamente, establece que si existe una diferencia positiva en los tipos de interés, también la tendrá que haber en los tipos de cambio, ¿ok? ¿Por qué? Porque las tasas de interés, ¿sí? Vamos a suponer que lo estás metiendo al extranjero, tal vez la tasa de interés de allá sea mayor, incluso dice aquí abajito. ¿Okay? La tasa de interés sea mayor en el extranjero, entonces tú te has ido a invertir en Estados Unidos, porque te van a pagar más. Sin embargo, eventualmente el tipo de cambio se va a depreciar para que esto compense esa tasa de interés mayor o esa tasa de interés más atractiva. De tal manera que al final
en ambos países tú vas a recibir exactamente el mismo rendimiento. Y eso solamente funciona en la teoría. En la práctica, pues sabemos que puede haber alguna diferencia, ¿no? Pero en la teoría, ¿sí? Los tipos de cambio nos ayudan a compensar las diferencias en las tasas de interés, a compensar eso de que en Estados Unidos parezca que te dan más rendimiento por tu dinero. Sin embargo, cuando tú lo regresas, esa inversión en dólares, cuando tú la vas a regresar a pesos mexicanos, es cuando el tipo de cambio ayuda a equilibrar esa diferencia en tasas de interés. Por lo tanto, al final vas a tener teóricamente exactamente el mismo rendimiento que si lo hubieras dejado en México en un rendimiento, a rendimiento pues en un banco mexicano. ¿Ok? Dice abajito en letras más pequeñas. Por tanto, en el país con mayor tipo de interés, su moneda se debe depreciar en un futuro. ¿Por qué? Porque si el país está ofreciendo más tasa de interés, más rendimiento, eventualmente el tipo de cambio va a bajar lo suficiente para equilibrar esa tasa de interés. En la teoría, ¿qué significa? Que las tasas de interés a nivel global son prácticamente las mismas, o los rendimientos que vas a recibir con una inversión, si la haces aquí en México o en el resto del mundo, al final el rendimiento que tú obtienes va a ser exactamente el mismo que si tú lo hubieras dejado aquí en México trabajando ese dinero. No sé si se explica ahora un poquito mejor lo de la paridad de tasas de interés. Medio. Sí, profe, ya va agarrando. Ya va agarrando forma, ¿no? Ok, hay dos formas también de hacerlo. Una, como nos platicaba Axel, que es la forma descubierta. Y esa es la que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque nos gusta el riesgo, ¿no? De repente nos gusta echarle peligro y es la fórmula esta chorizona larga. ¿Por qué? Porque cuando lo haces al descubierto, ¿sí? Significa que no te vas a proteger y no vas a proteger esa inversión. Nosotros ya platicamos sobre los forwards y sobre los futuros, que es amarrar el precio del tipo de cambio a determinado precio. Vamos a decir que en 20 pesos lo quieres amarrar y y eso esperas pues amarrarlo durante un año, ¿no? Y después de un año, pues tú esperas redimir ese contrato, ¿no? Cuando lo hacemos al descubierto, pues nos la jugamos y al tipo de cambio que esté, ¿no? Hacemos nuestra inversión, teóricamente nos tiene que dar el mismo rendimiento porque el tipo de cambio pues va a fluctuar. Cuando nosotros le metemos una cobertura, nosotros no solamente invertimos, digamos, en el extranjero, sino que además vamos a amarrar el tipo de cambio. Vamos a poner un forward o un futuro de tipo de cambio para que así, sí o sí, de alguna manera yo vaya a tener un rendimiento diferente al que puedo obtener aquí en México. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo ya estoy fijando el precio o el tipo de cambio al que lo voy a convertir. ¿Ok? Si yo lo dejo libre y al descubierto, la teoría me dice que yo voy a obtener el mismo rendimiento en México y en Estados Unidos por mi inversión. Cuando yo ya le meto una cobertura, es posible ahí sí es posible que ya tenga una diferencia. ¿Okay? A mí me gusta más trabajar, o aquí en la teoría lo trabajo con ustedes, sin cobertura. ¿Por qué? Pues para meterle más riesgo, más sal y pimienta, ¿no? Bien. Eso pues es con la paridad de tasas de interés. Eventualmente, muchas gracias, Cristi, ya podemos dejar de compartir. Eventualmente, vamos a ver también la paridad de poder adquisitivo. ¿Qué es el poder adquisitivo? Cuéntame. ¿Qué entendemos por poder adquisitivo? El poder que tenemos para poder adquirir o comprar bienes o servicios. Muy bien. Es el poder o la capacidad que tenemos de compra, pues de bienes y de servicios, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay más inflación y tu sueldo permanece igual? ¿Qué le pasa a tu poder adquisitivo? Pues baja, ¿no? No te alcanza. Baja, se pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios están aumentando, tu sueldo sigue siendo el mismo y tu poder adquisitivo lo vas perdiendo cada vez más. ¿Qué es esto? Que mientras que el mes 1 con 100 pesos te ajustaba para tus camiones y un café todos los días,
El mes 2, a lo mejor ya solamente te ajusta para tus camiones y ya no puedes comprarte el café. ¿Por qué? Porque el precio del autobús subió, el precio del ticket ha subido y ya no te da para comprarte el café de todas las mañanas, ¿no? Y entonces vas perdiendo poder adquisitivo. Eso sucede todo el tiempo, cada trimestre, ¿sí? Que se va anunciando la inflación. Si nuestro sueldo subiera más que la inflación, ¿qué pasaría con nuestro poder adquisitivo? ¿Sí nuestro qué, profe? Si nuestro sueldo sube más que la inflación, ¿qué pasaría con nuestro poder adquisitivo? Pues aumenta, ¿no? Aumenta, muy bien, efectivamente. ¿Por qué? Porque el aumento que yo tengo en sueldo comparado con la inflación, pues me alcanza perfectamente. Y ahora a lo mejor ya puedo comprar o pagar mis tickets de autobús, puedo pagar mi café de las mañanas y a lo mejor ahora ya también me puedo comprar una donita todos los días, ¿no? Y entonces, cuando tengo yo más aumento en mi sueldo que en la inflación, pues mi poder adquisitivo va a ser mayor, ¿no? Desafortunadamente, desde hace, pues por lo menos 50 años, la inflación ha sido mayor que el aumento en los salarios mínimos y por eso es que vemos incluso memes de que todos los millennials y centennials y generaciones Y y X, no, generaciones Y no, generaciones Z, perdón, pues no vamos a poder nunca comprarnos una casa decente como las que tienen nuestros papás, ¿no? ¿Por qué? Porque la inflación ha subido mucho mayor, o ha subido mucho más, perdón, ha subido mucho más que los sueldos y que los salarios en general, ¿no? Y bueno, vamos a entrar después en la paridad de tasas, perdón, de poder adquisitivo, que es muy similar a la paridad de tasas de interés. ¿Qué significa? Que el poder adquisitivo de México debería en teoría ser igual al poder adquisitivo de España, por ejemplo, de Estados Unidos. Y nosotros sabemos que los sueldos en Estados Unidos, por hacer, digamos que por dar la clase, vamos a poner el ejemplo del profesor, ¿no? Por dar la clase al profesor, vamos a suponer que le pagan 500 pesos al día. Bien, en México. En Estados Unidos, vamos a suponer que le pagan $100 o $200 al día, ¿sí? Teóricamente, si nosotros lo vemos desde aquí, pues le pagan más al profesor de allá, ¿no? Pero cuando nosotros lo vemos en paridad de poder adquisitivo, vamos a decirlo burdamente, ¿cuántas cocas te puedes comprar con esos 500 pesos al día en México? ¿Y cuántas cocas te puedes comprar en Estados Unidos con esos 200 pesos al día? Digo, $200 al día. Y ahí es cuando vamos a ver la paridad de poder adquisitivo. Si nosotros nos podemos comprar el mismo monto de Coca-Colas en un país y en otro, entonces podemos asumir que tenemos una paridad de poder adquisitivo. Si en algún lado de los dos países se pueden comprar más Coca-Colas con el mismo dinero, digamos, más Coca-Colas con los 500 pesos o más Coca-Colas con los $200, entonces ahí tenemos una disparidad de poder adquisitivo y podremos saber entonces, digamos, en términos reales o en términos de compras, ¿cuál de los dos países pues gana más? ¿No? Bien, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Bien, de momento no hay actividades para esta semana. La próxima semana vamos a tener un nuevo tema y entonces arrancaremos nuevamente nuestra dinámica de hacer nuestro mapa conceptual, de tomar nuestros quizzes, etcétera. ¿Dudas acerca de las exposiciones del día de hoy? ¿Quedó más o menos claro lo de paridad de tasas de interés? Es importante. Sí, profe. Sí. Vamos a saber eso y Sí, ahí. profe. Bien. No importa si no lo entendimos del todo al 100, lo que es importante es que nos vayamos bien con el concepto de que una paridad de tasas de interés es tal cual una igualdad. Que lo que yo voy a recibir en México por mi inversión va a ser exactamente lo mismo que yo recibiría por esa misma inversión o por ese mismo monto de dinero convertido a otra divisa y puesto a trabajar en otra tasa de interés del país. ¿Ok? Bien, con eso nos despedimos entonces. Que pasen un muy buen fin de semana. Por favor, diviértanse mucho y listo. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias, profe, igual. Gracias, profe, igualmente.